Quiero, como siempre, pedirles que abran la Biblia ahí en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y mientras que usted ahí mantiene su Biblia abierta, quiero, para introducir el tema del día de hoy, contarles una historia que muy bien va a encontrar paralelo en lo que hoy vamos a estar considerando nosotros en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo número 4. Se dice que había una pequeña aldea en medio de los árboles, al pie de la montaña, y habían dos personas que vivían una enfrente de la otra. Una de estas personas era un paralítico y el otro era una persona que era ciega. Y el paralítico y el ciego no sabían ni por qué las personas que vivían en ese lugar, pero estaban peleados y peleados a muerte. No se podían ver ni en pintura. Regularmente tenían pleitos entre ellos, discusiones entre ellos muy fuertes. Resulta que un día surgió un incendio en la aldea y entonces todas las chozas se empezaron a quemar y la gente empezó a correr, salió a diferentes lugares, en diferentes direcciones para tratar de salvarse del fuego, pero algo que no pensaron es que el ciego y el paralítico estaban en sus casas y nadie fue a ayudarles para salir de allí. De tal forma que pues el paralítico pues estaba arrastrándose de un lado a otro, alcanzaba a ver un hueco por el cual no había fuego y seguramente podía pasar, pero era un área muy accidentada, era muy difícil que tuviera la capacidad para arrastrarse por ahí e incluso no iba a tener la rapidez suficiente para pasar por allí. Por otra parte, el ciego saltaba de un lado a otro en el patio de su casa tratando de intuir por dónde debía de caminar, pero tenía miedo porque decía, no discierno realmente por dónde está el fuego y seguramente me voy a quemar. Y así estuvieron orgullosos los dos un tiempo mientras que seguía el incendio, pero se dieron cuenta que la única forma en la cual ellos iban a poder salvarse era si se ayudaban. Y entonces el paralítico le propuso al ciego, ¿sabes qué? Yo alcanzo a ver el lugar por el cual nosotros podemos escapar. Y yo te puedo decir por dónde nosotros podemos ir, pero bajo la siguiente condición. Necesito que tú me cargues y que tú me lleves en tu espalda para que entonces yo también me pueda salvar. Y entonces el ciego, pues obviamente, dijo, esta es mi oportunidad. Entonces lo cargó, fue dirigido por el paralítico, los dos se salvaron y al final concluyeron que era lo peor que habían hecho el estar peleados, porque en realidad los dos se necesitaban. Si ellos no hubieran vencido ese orgullo, entonces ellos no hubieran podido salvarse de la condición en la cual se encontraban. Yo les decía que esta historia tiene paralelo en el pasaje que nosotros vamos a considerar el día de hoy. En Efesios 4, nosotros iniciamos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo hace una exhortación hacia la unidad. El apóstol Pablo, en los primeros 6 versículos, hace un llamado a la unidad. Él empieza diciendo, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y habla acerca de una serie de cosas que nos hacen ver que nosotros ya estamos unidos, que no es algo que esto se tenga que producir o que nosotros tengamos que generar. Y nos da algunas características que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida para que nosotros podamos preservar la unidad. Sin embargo, a partir del versículo número 7, el apóstol Pablo seguirá hablando acerca de la unidad, pero ahora se enfocará en hacernos ver que Dios nos unió, pero nos unió con un propósito. Es decir, Dios no solamente nos incorporó en un cuerpo y dijo, ya los incorporé en el cuerpo, ya están a salvos y se acabó el asunto.
No, el apóstol Pablo va más allá y dice, sí, Dios nos salvó, Dios nos dio vida, Dios nos puso en un cuerpo, ahora nosotros somos salvos, pero nos puso en ese cuerpo con algún propósito. Y Dios nos unió en ese cuerpo, y esto es lo que va a enseñar el apóstol Pablo en los versículos 7 al 13, para que nos sirvamos unos a otros. Y miren, cuando en la iglesia no entendemos que tenemos propósito, es decir, que no solamente venimos aquí para cantar e irnos y regresar el otro domingo para volver a cantar y volvernos a ir y regresar, bueno, a veces no regresamos, ¿verdad? Regresamos 3 domingos después a cantar otra vez. Si creemos que ese es el propósito por el cual Dios nos salvó, estamos a veces muy, pero muy equivocados y muy lejos de entender los propósitos que Dios tiene para nosotros, y el apóstol Pablo quiso que nosotros lo entendiéramos. Por eso ahora les digo que hay cierto paralelismo. Cuando la iglesia no entiende que fue llamada para servirnos unos a otros en amor, entonces la iglesia equivale a esta figura que yo les presenté, de un paralítico que se encuentra en medio de un fuego, que se arrastra solamente y que trata de salvarse como puede, pero que todo el esfuerzo que hace es inútil porque es incapaz de moverse con la rapidez que necesita moverse para poderse salvar. O la iglesia, cuando no entiende que estamos para servirnos unos a otros, entonces equivaldría a la figura de ese quizás ciego, que aunque tiene movilidad, que aunque puede fácilmente salirse de ahí porque se puede mover, el detalle es que no sabe cómo moverse o por dónde moverse, porque no ve. Y la iglesia, hermanos, cuando no entendemos que estamos precisamente para servirnos unos a otros y que Dios nos dio un propósito, se encuentra exactamente en esa condición. Se encuentra como una paralítica que no se puede mover, o se encuentra como un ciego que queriéndose mover no lo va a poder hacer. Cuando nosotros no entendemos que Dios nos puso en la iglesia para algo, entonces convertimos a la iglesia en eso. La iglesia tendría que ser un cuerpo bien concertado. La iglesia tendría que ser un cuerpo que tiene vida, que es vigoroso. La iglesia tendría que ser un organismo que se mueve y que hace cosas sobrenaturales, porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios sobrenatural. Pero lo que pasa cuando nosotros entonces no asumimos el compromiso por el cual Dios nos llamó, es que la iglesia se convierte en ese paralítico o en ese ciego que sobreviven a lo mejor, que se salvan milagrosamente y que pueden hacer una que otra tarea, uno que otro trabajo, que pueden a lo mejor pues sobrellevar algunas cargas, que pueden quizás avanzar un poco, pero solamente eso, un poco, porque no estamos haciendo cada uno de nosotros lo que nos corresponde hacer. Miren lo que dice el versículo número 7 para que no piense que yo ando inventando cosas. Dice el versículo número 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dos cosas quiero que consideremos aquí. Lo primero es que Dios nos dio un don a cada uno de nosotros. Esta verdad no debiera ser difícil entenderla. Esta verdad no tendría que ser explicada mucho.
Pero es increíble cómo en la iglesia, y no me refiero solamente en la iglesia de la vida, en la iglesia en general, muchas gentes no saben que Dios les dio un don. Y no ejercen el don que Dios está diciendo en la Escritura que nos dio. Ahora, esto entonces tiene que ser explicado para que nosotros nos demos cuenta de que no es posible que exista un miembro en una iglesia que no tenga una función. No existe un miembro, escúchelo bien, no existe un miembro en una iglesia que no tenga una función. Todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener una función en la iglesia. Aquí me detengo y le pregunto, ¿usted sabe cuál es la función que tiene en esta iglesia y sabe lo que le toca hacer? Porque todos nosotros, y así lo dice la Escritura, debemos de tener una función. Dice el apóstol Pablo e inicia señalando, pero a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no dice a alguno de ustedes. El apóstol Pablo no dice muchos de ustedes. El apóstol Pablo no dice pocos de ustedes han recibido un don. No, el apóstol Pablo dice, pero a cada uno de nosotros. En otra versión, hermanos, podemos nosotros leer en la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente: Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Así lo dice esta versión. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Por eso dice, cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. Que ahorita lo vamos a explicar bien a qué se refiere con eso el apóstol Pablo. Pero lo primero que debemos de saber es que entonces no puede existir un miembro en la iglesia que no tenga una función. La segunda cosa que debemos de saber es que esa función está determinada por el don espiritual que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Cristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo 4 al 8 podemos nosotros leer: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Noten cómo el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en la carta a los Romanos, nos amplía y nos explica esto de que Dios nos ha dado un don y hace ver que ese don nos permite conocer entonces cuál es la función que nosotros vamos a tener en el contexto de la iglesia. Entonces estamos bien en el orden de ideas. Todos hemos recibido un don. Por lo tanto, todos tenemos una función en la iglesia. Y esta función está determinada a través del don que nosotros hemos recibido. Pero hay otra cosa que es necesario que nosotros entendamos respecto al don que hemos recibido. Ese don es un regalo de Dios que nos ha dado a través de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 7, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos recibido una gracia que es proporcional a la medida del don de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo presenta o nos dice que Cristo es el primer regalo que nosotros hemos recibido. De tal manera amó Dios al mundo que regaló a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ese es el primer regalo que nosotros recibimos, pero dice que se nos ha dado una gracia, un carisma, un don que es proporcional al don de Cristo. Es decir, Dios nos ha dado un don a través de Cristo. No solamente nos ha regalado a Cristo, sino a través de Cristo nos ha regalado por lo menos un don. A cada uno de nosotros se nos ha dado ese don.
Si usted está en Cristo, si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don espiritual, por lo menos uno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 7. Cristo, con la victoria que obtuvo, ascendió y luego dio dones a los hombres y nos ha dado a nosotros algunos dones. Pero es muy importante aclarar, hermanos, que el don que nosotros hemos recibido no es un talento natural que nosotros tenemos, porque a veces nosotros nos confundimos. Creemos que el don tiene que ver con un talento natural. Por ejemplo, hay algunos que evidentemente participan aquí y que tienen un don y un talento especial para la música. Pero cuando hablamos de dones espirituales no nos estamos refiriendo a esos. Ese talento se desarrolló, a lo mejor hay una capacidad innata que se tiene, pero que se trabaja y se desarrolla. Hay niños que nosotros nos damos cuenta que tienen ciertas habilidades para algo, pero cuando hablamos acerca de dones del Espíritu, no estamos hablando acerca de talentos naturales. El don espiritual no tiene que ver con un talento natural. Y eso lo debemos de tener muy en claro, porque a veces nosotros pensamos entonces que si una persona, por ejemplo, habla muy bien, lo tenemos que entonces convertir en predicador. ¿Por qué? Porque asumimos que de lo que se trata es de una capacidad humana que nosotros hemos recibido para hacer alguna cosa. Pero hermanos, yo puedo decirles que pueden haber personas muy hábiles para expresarse o para hablar, pero cuando se paran en este lugar no saben ni qué decir. ¿Por qué? Porque el predicar es un don que Dios da. Porque el enseñar es un don que Dios da. No se trata de que yo los ponga a ustedes en algún curso y les enseñe cómo introducir un mensaje, cómo desarrollar un mensaje y cómo concluir un mensaje, que por supuesto nos puede ayudar a aquellos que hemos recibido el don. Pero si no has recibido el don, aunque puedas entender o comprender y organizar de manera correcta un mensaje, el mensaje no va a tener el efecto que debiera de tener, porque no se tiene ese don que es dado por parte del Espíritu de Dios. El don es un regalo espiritual, no es un talento natural. Por eso también nos equivocamos cuando decimos, la hermana tal es maestra, vamos a invitarla entonces a que dé clases en el tiempo de los niños, porque ella sabe didáctica, porque ella sabe pedagogía. Entonces seguramente, como tiene esa estructura, nos va a poder ayudar muy bien para que ella pueda desarrollar un trabajo con los niños. No necesariamente, hermanos. Se puede estar bastante preparado, pero no necesariamente eso te va a invitar o te va a llevar a desarrollar ese trabajo y esa actividad para edificar al cuerpo de Cristo. El don es algo espiritual. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero luego dice el versículo 7 de Corintios 12, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación, pero agrega algo, dice, del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, escuchen, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular
como Él quiere. No es algo natural, es algo sobrenatural, es algo que hace el Espíritu de Dios en nosotros y es algo que Dios nos ha regalado a través de Cristo para nosotros. Pero otra cosa que también es importante que nosotros entendemos en relación al don que nos ha dado y que determina la función que nosotros tenemos, hermanos, es que Dios lo reparte como Él quiere. Hay algunos que desearían ser predicadores, pero no es de anhelar o desear, es que Dios reparte como Él quiere. Dios da ese don como Él quiere. Algunos quieren hacer milagros y lo único que hacen es regarla bien feo, porque pues oran queriendo que ocurra un milagro y lo único que producen es que las demás personas no crean en Dios, porque nos atrevemos a hacer declaraciones que Dios no nos llama a hacer y pretendemos hacer cosas que Dios no quiere hacer, porque Dios no nos ha dado ese don para que nosotros operemos de esa manera. Dios da como Él quiere. Y tenemos que ser claros en ejercer el don que Dios nos dio. A mí me queda claro que Dios no me dio el don de milagros, pero Dios me dio el don de la enseñanza. Y yo sé que tengo ese don y yo ejercito ese don y yo uso ese don para edificación del cuerpo de Cristo, porque he entendido lo que Dios me ha dado. ¿Puedo orar por sanidad? Claro, como todos los creyentes podemos orar por sanidad. ¿Puedo evangelizar? Sí, pero no con la misma eficiencia que lo puede hacer un evangelista. ¿Puedo organizar ideas para presentar el plan de salvación? Claro que sí. Pues si soy maestro y si Dios me dio la enseñanza, puedo saber cuál es el orden en el cual puedo presentar el plan de salvación a una persona. Pero Dios no me ha dado, y lo reconozco, el don de evangelismo. Y no voy a tener la misma efectividad que tiene un evangelista. Y eso lo tenemos que saber. Eso obviamente no nos exime de la responsabilidad que tenemos como cristianos de compartir el evangelio. Lo tenemos que compartir. Pero habrá personas que sobrenaturalmente Dios las usará para alcanzar a aquellas personas que no conocen de Cristo a través del mensaje que ellos dan. No sé si usted recuerda un canto de Marcos Vidal que se llama El Payaso. Y este canto precisamente ilustra lo que yo ahorita les estoy diciendo. Resulta que había un payaso en el circo, y este payaso que estaba en el circo, pues se le hacía que lo que él hacía no era importante o era significativo. Así que entonces él quería ser o equilibrista o quería ser domador de leones, porque consideraba que eso mostraba más el valor, el coraje, que mostraba asombro y reconocimiento de parte de los demás. Así es que un día él decidió, o él quiso, subirse a una de las cuerdas para tratar de hacerla de equilibrista. Y entonces él se subió, pero no había ninguna red abajo de protección, y apenas dio 2, 3 pasos y cayó. Y entonces terminó en el hospital. Y duró mucho tiempo la recuperación de él en el hospital. Incluso dice el canto que él quedó paralítico y no pudo regresar de manera inmediata al circo. Y entonces, como no pudo regresar de manera inmediata al circo, pues resulta que se enteró que el circo había cerrado. Y cuando él preguntó por qué había cerrado, le dijeron porque ya no vienen niños a la función. La razón del circo es los niños. Los padres acompañan a los niños, llevan a los niños. A lo mejor para los padres es más valioso, más significativo o importante lo que hace el domador o lo que hace el trapecista, pero en realidad el circo funcionaba gracias a que ese payaso hacía que los niños pudieran llegar a la función. Y termina diciendo el canto que ahora él había encontrado la misión que había recibido. Que él era de profesión payaso,
y que cada vez que veía llegar a un niño, él se ponía su nariz y empezaba a decir chistes y los niños eran felices. Hermanos, Dios repartió los dones con sabiduría y con proporcionalidad. No quiera ser usted lo que no es. No pretenda ser usted lo que no es. Por eso mire lo que dice también Corintios 12, ahí en el versículo número 15. Dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vuelvo a decir, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, o los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, algo que también debo de decirle respecto a los dones, es que los dones son necesarios. Y todos los dones son necesarios, hermanos. Por eso yo empezaba con la ilustración en la introducción del mensaje, hermanos. ¿Sabe? Esta iglesia está incompleta sin usted. Esta iglesia no camina bien. ¿Y sabe por qué? Porque usted no quiere caminar junto con la iglesia. Esta iglesia no avanza como debiera de avanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que no quieren usar el don que Dios les dio. El cuerpo está incompleto y se duele cuando uno de sus miembros no están haciendo la función que le corresponde. Mire lo que dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, yo puedo predicar todos los domingos, sí. Necesito que usted venga para que yo predique, pues sí, si no, ¿a quién le predico? Pero sería muy orgulloso de mi parte si yo asumiera o yo dijera: el que venga, y el que no, pues que no venga. Como quiera, yo me preparo, hago mi mensaje y lo doy el domingo. Porque la iglesia no opera solamente a través del predicador. La iglesia nos necesita a cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que hagamos aplicaciones bastante prácticas. ¿Usted ha visto necesidades en esta iglesia? ¿Usted platica a veces ahí en su casa, ahí en la mesa o en la sobremesa, de que a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta otro, deberían de hacer tal cual cosa, deberían de hacer mejor así, deberían de, ¿y usted qué está haciendo? ¿Platicar en la mesa? ¿Usted cree que es suficiente que platique en la mesa para que las cosas cambien en la iglesia? ¿Usted cree que el cuerpo va a funcionar mejor tan solo porque usted es profesional en identificar las necesidades y los problemas que ve en la iglesia, pero sin hacer absolutamente nada para cambiarlos? Claro que esta iglesia es imperfecta. Claro que en esta iglesia nos faltan muchas cosas. Pero saben, esta iglesia podría ser menos imperfecta, esta iglesia nos podrían faltar menos cosas si todos nosotros que hemos recibido por lo menos un don, estuviéramos ejerciendo el don que Dios nos ha dado. Pero si no lo hacemos, hermanos, entonces, pues obviamente que nosotros estaremos débiles. Se los puedo ilustrar de la siguiente manera. Ahí está un instrumento, ahí está el bajo. Este bajo, ¿cuántas cuerdas tiene? ¿5 o 6? Tiene 5, ¿verdad? Tiene 6. Es bien pro.
Hasta hay que ponerle 2 más para que tenga más que tocar. Tiene 6 cuerdas, regularmente los más básicos tienen 4. Y saben, esas cuerdas pues tienen un grado de tensión para funcionar. ¿Sí? Se afinan a determinada tensión y da entonces por esa tensión determinado sonido. Pero saben, esas cuerdas sí las puedo intercambiar, por lo menos a lo mejor podría cambiar una sexta por una quinta. ¿Qué tendría que hacer para que me diera el mismo sonido? Tensar más las cosas. Nada más que esa cuerda fue creada para ser quizás sexta y no quinta. Si yo la uso como quinta, siendo sexta, la estoy utilizando a una tensión que no debo de utilizarla, y va a llegar un momento en el cual esa cuerda se va a reventar. ¿Saben? En la iglesia pasa así. Hay algunos que no somos la quinta cuerda, somos sexta, pero como la quinta no viene, pues tenemos que funcionar como quinta también. ¿Y qué sucede? Estamos bajo una tensión que no tendríamos por qué estar. Porque no fuimos diseñados ni fuimos creados para estar bajo esa tensión. Fuimos creados para ser sexta y no para ser quinta. Pero como hay necesidad, algunos de nosotros a veces tenemos que hacerla de quinta siendo sexta. Hermanos, en la iglesia ha habido un abuso terrible, terrible, por parte de la iglesia de los pastores o para los pastores. Y ya he predicado de eso cuando hablaba acerca de Timoteo, cuando hablaba acerca de cuál era la principal función que debiera de tener los pastores. Y ya hablaba acerca de eso cuando refería en el libro de los Hechos cuál es el llamado que tenía principalmente el pastor. Pero saben, muchas veces hemos malentendido como iglesia la función que nosotros tenemos y a veces creemos que nosotros solamente somos espectadores y que contribuimos económicamente para que se pueda realizar el trabajo y la función de la iglesia. Y entonces hemos convertido a los pastores en los hombres orquestas. Tienen que ser sexta, quinta, cuarta, tercera, primera, segunda y lo que se ofrezca. Tienen que ser bajo, pero también guitarra, pero además batería y si es necesario también cantar. Hermanos, una iglesia que no ejerce sus dones será una iglesia que vive bajo mucha tensión. Y esa tensión generará conflictos y problemas y diferencias. ¿Por qué? Porque estamos cargados de más. Porque hay otros que no están ejerciendo el don que Dios les ha dado para ejercer. Hermano, aún los miembros más débiles son necesarios en la iglesia. Mire, así lo dice el apóstol Pablo en el versículo 22 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. En el culto, en la iglesia, hay cierto protagonismo que tiene el predicador y los músicos. Pero ¿saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que ellos no son los más importantes, ni son los más necesarios. Los miembros más débiles, los que a lo mejor no se nota lo que ellos están haciendo, la manera en la cual ellos están contribuyendo, son los más necesarios. Hermano, tú eres muy necesario aunque no prediques todos los domingos. Tú eres muy necesario aunque no dirijas la alabanza. Tú eres muy necesario aunque no seas líder de un grupo. Eres muy necesario y quizás más necesario que aquellos que nosotros creemos que son los miembros más fuertes. Incluso mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23. Los que parecen poco dignos, a estos vestimos más dignamente
y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, Dios nos unió, ya estamos aquí. Ahora lo que le toca a usted nada más saber es cuál es el don que usted tiene que ejercer, porque para eso Dios lo puso aquí. No lo puso solamente para asistir con cierta consistencia e irregularidad, lo puso aquí y le dio un don. Y si usted ha recibido un don, mire lo que dice Primera de Pedro capítulo número 4, versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Escuchó lo que dice? Cada uno, igual que empezó el apóstol Pablo en Efesios, dice otra vez, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, usted tiene el deber y tiene la responsabilidad, y sobre eso Dios le va a pedir cuentas a usted de ejercer el don que Dios le ha dado. No, hermanos, aquí el único que va a dar cuentas en la iglesia no es el pastor, porque algunos tienen esa idea de que Dios le va a pedir cuentas por la iglesia, a la vid, al pastor y a la pastora, les van a pedir cuentas Dios. No, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don y no lo estamos ejerciendo, y tendremos que dar cuentas a Dios por ello. El mismo Jesús explicó y nos dijo aquella parábola de los talentos, en la que fue claro en decir que hubo alguno al cual le dio muchos talentos, a otro le dio menos talentos y a uno solamente le dio un talento. Pero aún al que le dio uno lo llamó a cuentas. Y aquel al que le había dado uno, lo que hizo fue esconderlo. Y cuando fue llamado a cuentas, entonces le preguntó el Señor y le dijo: dame el talento y el fruto del talento que yo te di. Y la respuesta de él fue: Señor, yo sé que eres hombre y celoso, y que además eres hombre temible, y por tal motivo tuve miedo. Y lo que hice fue ir a cavar y esconder ese don, pero aquí traigo, mira, el talento que tú me diste. Y el Señor le dijo: por tus mismas palabras, si sabes cómo soy de celoso, ¿no habría sido más prudente que tomaras ese talento y por lo menos lo hubieras llevado a los banqueros para que te hubieran dado un poquito de fruto y me hubieras traído el resultado de ese talento que puse en tus manos? Hermanos, no importa, Dios le dio uno, pero sobre ese uno le va a pedir cuentas. Usted no va a poder decir: ay, Señor, es que yo no me sentía tan capaz. Ay, es que, Señor, yo no sentía que tenía la habilidad. Ay, es que yo creo que no tenía la personalidad. Ay, es que a mí se me hace que no contaba con los recursos. Ay, es que yo pensé que eso no era para mí. El Señor le dio un don, y usted tiene que ejercer ese don para que haya realmente edificación en el cuerpo de Cristo. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el propósito del ejercicio de los dones? Mire lo que dice ahora el pasaje a partir del versículo número 12. Voy a leerlo en otra versión. Dice: Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo.
Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. En la Reina Valera, que es muy conocida por nosotros, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y este es el primer propósito. Ahora, yo quiero señalar algo. El apóstol Pablo aquí habló acerca de que él mismo constituyó a algunos, y habla acerca de, por lo menos en la lista nosotros creemos que son 5, cuando en realidad son 4, porque los pastores y maestros son lo mismo. Son 4 oficios que el apóstol Pablo está presentando aquí en la carta a los Efesios. Y hay un pasaje, una parte del pasaje que yo no les expliqué, pero les tengo que explicar ahora. Ahí dice que él subió a la cautividad. Otra forma de decirlo es que él llevó a los cautivos a lo más alto. Esto que está haciendo el apóstol Pablo es tomar como referencia un salmo, que es el Salmo 68. El Salmo 68 habla acerca de algo que ocurría regularmente cuando había una guerra. Cuando había una guerra, el capitán que había ganado regularmente lo que hacía era tomar botín. Y además de tomar botín, llevar a algunas personas esclavas. Y él siempre tenía que hacer una procesión en la ciudad de la cual él era, para mostrar lo que él había ganado de botín y para mostrar también a todos los esclavos que él traía. Bueno, el apóstol Pablo está utilizando esta figura para hacernos ver lo que Cristo hizo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos dominados y controlados por Satanás. Pero Cristo lo que hizo es que con su victoria nos liberó del dominio de Satanás, pero ahora nos hizo sus esclavos. Y ahora en esa procesión que él hace, él está diciendo que ascendió a los cielos y llevó cautivos, porque la palabra de Dios también dice que nosotros fuimos puestos con él en los lugares celestiales, nos llevó cautivos, pero luego dio dones a los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jesucristo está repartiendo el botín, y el botín son esos dones que él ha dado. En la muestra del poder y de la autoridad que él tiene, del dominio que él tiene sobre todas las cosas, él dio dones a nosotros para que manifestemos el poder que él tiene y para que les digamos a los demás la victoria que él ha otorgado a nosotros y que él ha logrado a través de la cruz del Calvario. Los dones operados en la iglesia son una expresión de la victoria de Cristo y de la generosidad de Cristo. Pero entre los dones habla acerca de oficios que también Dios ha regalado a la iglesia. Y entre los oficios que ha regalado, dice él que habla de profetas, habla de apóstoles, habla acerca de evangelistas y habla acerca de pastores y maestros. Estos oficios fueron regalados a la iglesia con el propósito que ya les señalé hace un momento, con el propósito primeramente de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, ¿cuál es mi labor principal y fundamental por el oficio que he recibido como pastor y maestro? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche bien, el ministerio lo hace la iglesia. El pastor o maestro edifica a la iglesia para que haga el ministerio. Pero lamentablemente no hemos obedecido a lo que dice la Escritura. Y el pastor se ha convertido en aquel que pretende perfeccionar a la iglesia a través del oficio que le ha dado, pero además hacer el ministerio que debía de hacer la iglesia. Hermano, vergüenza nos debería de dar
si vemos al pastor o al maestro haciendo una cosa diferente que no sea predicar y orar. Porque eso evidencia y eso muestra que hay muchos dones que no están siendo ejercidos. Y se lo vuelvo a repetir y sin miedo, porque está basado en lo que dice la Escritura. Pena nos debería de dar si no viésemos que la principal actividad del pastor o del maestro no fuese enseñar la palabra, predicar la palabra y orar. Hermanos, Dios nos ha dado dones y Dios es generoso y Dios no hace acepción de personas y Dios espera que cada uno de nosotros hagamos la obra del ministerio a través de los dones que Él nos ha querido regalar. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? La función del oficio del pastor y maestro es edificar a los santos para que los santos sirvan. Ahora, esto tiene otras aplicaciones o implicaciones, hermano. Si yo le llamo a servir, porque Dios le está llamando a servir, y yo le tengo que hacer alguna observación sobre la forma en la que usted está sirviendo, hermanos, no me diga que no tengo competencia para hacerlo. Porque mi trabajo es perfeccionarlo a usted para que haga el ministerio. Así que mal hacemos cuando tomamos esta actitud de que y antes diga que le ayudo. Y si quiere, y si no, pues no hago nada. Porque hermano, usted no le está haciendo ningún favor al pastor. Usted fue puesto en la iglesia con un propósito y está cumpliendo el propósito por el cual fue puesto en la iglesia. Y hermano, a lo mejor usted pensará que las palabras que estoy utilizando son muy duras. A lo mejor usted nunca se ha expresado así. Pero como dijeron, pues que sí. Y si ha sido así, usted tiene que corregir eso. Porque Dios lo puso aquí para servir a los demás. Dios lo rescató a usted, lo salvó a usted para que usted sirviera a través de los dones que Él le ha regalado. La palabra perfeccionar es una palabra que tiene la idea de arreglar, hermanos. Esta palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos que estaban rotos o la reparación de redes. El ministerio pastoral fue puesto, o el oficio de pastor o maestro fue puesto para trabajar juntos para producir cristianos que sean fuertes, reparados y en forma. Ese es el trabajo que tenemos como pastores. Por eso, hermano, no se ofenda cuando le decimos que tiene que corregir alguna cosa. Porque estamos trabajando. Le estamos diciendo, le estamos observando, le estamos dando esa instrucción, porque nuestro trabajo es que usted sea perfeccionado, sea arreglado, sea reparado, para que usted no haga las cosas como pues ahí más o menos las puede hacer, sino que las haga con perfección. El segundo propósito, hermanos, es edificar al cuerpo de Cristo. Ahora ya en particular esto referido no solamente a los 4 oficios que señalaba anteriormente, sino referido principalmente a aquellos que son capacitados por los que tienen estos oficios para que puedan de esta manera ser perfeccionados y puedan edificar al cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser exhortado, tiene que ser reparado, tiene que ser cambiado para que de esta manera usted pueda edificar a la iglesia. Porque si no es así, hermanos, en lugar de producir edificación, lo que produce es destrucción. Si usted no se perfecciona,
lo único que va a generar es problemas. Si usted no se perfecciona, usted no va a ayudar para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que ser perfeccionado para poder edificar. ¿Y hasta qué punto, hermanos? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted, hermanos, nunca va a ser pleno si usted nunca sirve. Usted nunca va a tener la medida de la estatura del varón perfecto si usted nunca sirve. Usted nunca va a poder obtener todo el conocimiento del Hijo de Dios si usted no sirve. Usted nunca va a poder llegar a la unidad de la fe si no sirve, y lo decía el domingo pasado. La única manera en la cual se puede preservar la unidad verdaderamente es estando en comunión y trabajando juntos. De esa manera, hermanos, es que dice el apóstol Pablo que nosotros nos tenemos que conducir en la iglesia. Les explicaba yo que a partir del capítulo número 4 el apóstol Pablo está dando algunas aplicaciones prácticas de cómo debemos de vivir primeramente en la iglesia, capítulo 4, luego en la familia, capítulo número 5, y posteriormente cómo tenemos lucha espiritual contra no sangre y carne, sino contra potestades en las regiones celestes. Hermanos, en la iglesia, ¿cómo se debe de conducir usted? Sirviendo. Unido y sirviendo. Y yo le quiero lanzar una invitación, hermanos, a la luz de todo lo que le expliqué y le dije. Si usted no está sirviendo, fíjese usted de todo lo que se está apartando y lo que usted nunca va a lograr alcanzar. Y Dios nos llama a alcanzar la estatura de la plenitud, a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Si usted se sigue haciendo a un lado, si usted se sigue excusando, si usted sigue diciendo que eso no es para usted, que usted no tiene que hacer eso, hermano, yo tendría entonces que decirle a usted o preguntarle y cuestionarlo si usted verdaderamente es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios fue puesto en la iglesia para servir. No fue puesto en la iglesia nada más para estar. Fue puesto en la iglesia para servir. Hermano, si usted no conoce cuál es ese don, empiece a servir, porque sirviendo es que usted identificará cuál es su don. Si le piden cualquier cosa, hágala. Si le piden venir a barrer, venga y barra. Si le piden dar un estudio, dé el estudio. Si le piden dirigir, dirija. Si le pidan enseñar, enseñe. Lo que le pidan, hágalo, porque es la única forma en la cual usted va a poder descubrir cuál es su don. Pero si cada vez que le piden algo se excusa, diciendo que no sabe, que no puede, que no está preparado, que no es capaz, no va a descubrir el don que Dios le ha dado, porque esto no se trata de capacidad, es un don espiritual. Es un regalo que Dios nos da. A lo mejor usted dice, es que ¿cómo me va a poner a predicar, pastor? Si yo nunca he predicado, yo no he ido a un seminario. Es que es un don espiritual, la enseñanza es un don espiritual. Y Dios lo da a quien Él quiere, y como Él quiere lo reparte. Y la única manera en la cual usted va a saber si Dios lo llamó a predicar es predicando. Si usted dice, no, es que yo eso de andar sirviendo e ir a visitar a las personas no se me da. Bueno, ya fue. Ya se dio cuenta del provecho, de la bendición que usted puede generar en el otro al que usted visite. No ha ido. Y ya está diciendo que no puede ir porque no ha ido. Vaya. Y se dará cuenta si Dios lo quiere utilizar de esa manera. A lo mejor usted dice, no, es que pues yo estar recibiendo personas, saludar a las personas, acomodar a las personas, no, yo nunca lo he hecho. ¿Y cómo va a saber si Dios le ha dado el don de hospitalidad si no se pone a ejercer ese don? O no se pone a vivir una experiencia que le permita darse cuenta si tiene o no tiene ese don.
No va a ser posible, hermano, si usted está negándose siempre a servir. No va a saber cuál es su don, no va a ejercer su don, no va a alcanzar la plenitud, no va a conocer a Dios, no va a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Usted se va a quedar en una condición en la que Dios no nos llamó para que nos quedásemos. Y como iglesia lo tenemos que corregir. En la iglesia no podemos funcionar como funcionan en las instituciones, la ley de Pareto, 20-80. Con que el 20% esté funcionando, funciona la institución, funciona la iglesia. ¿Sí? ¿Funciona cómo? Arrastrándose. ¿Funciona cómo? Quemándose porque no ve. ¿Funciona cómo? Con muchos riesgos y con muchos peligros. ¿Funciona cómo? Con mucha tensión, con mucha carga, con mucho cansancio, con mucho esfuerzo. Funciona, sí funciona. Pero la iglesia podría ser vigorosa, fuerte, triunfante, gloriosa, como Dios quiere que sea su iglesia, si nosotros fuésemos obedientes a lo que Dios dice que nosotros somos y para lo cual nos ha unido en esta congregación. Hermanos, yo siempre he sostenido que esta iglesia está para más. Siempre lo he dicho, desde que iniciamos lo he dicho, esta iglesia está para más. Y saben, el problema nunca ha estado en Dios, nunca ha estado en Dios. Siempre el problema está en nosotros. Dios es generoso. Dios nos da todo lo que necesitamos. Y también siempre he dicho y siempre lo diré, esta iglesia está llena de dones y de talentos, muchos dones y muchos talentos. Pero muchos de ellos están guardados, están ahí escondidos. Y por eso la iglesia no funciona como usted se sienta los domingos a veces a platicar, que no funciona. Porque la iglesia es un cuerpo, hermanos. La iglesia no funciona con un miembro, o con 2 o con 3. La iglesia es un cuerpo. Y cuando un miembro no hace su función, todo el cuerpo se duele. Y este cuerpo, hermanos, está muy adolorido. Le debo de decir, este cuerpo está muy adolorido. Porque no hemos tomado el lugar que nos corresponde. Si usted no sabe, sirva. Y si sirviendo no le es suficiente, acérquese con nosotros, que estamos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que estamos para enviarlos a hacer ministerio, que estamos para enviarlos a hacer servicio. Que estamos para decirles, haga esto, haga lo otro, y hágalo así, y hágalo así. Para eso Dios nos puso aquí, hermanos, para servir. Pero cada quien haga su función y veremos la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo no concibo que esto sea lo que Dios quiera para esta iglesia. Yo no lo creo así. Y yo no trabajo para ver esto en la iglesia. Y no porque yo me quiera llevar gloria, porque la gloria es de Dios y mi Dios no merece esto. Mi Dios merece lo mejor. Mi Dios dio la vida por nosotros. Mi Dios nos rescató a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios no se merece lo que nosotros le damos. Dios no merece una conducta que no sea la que Él dice que debemos de tener como hijos de Dios. Hoy decíamos que Dios tiene poder para revivir y para dar vida a los huesos secos. Y Dios necesita revivir a esta iglesia, hermanos. Dios necesita dar vida a esta iglesia. Dios tiene el poder para hacerlo. Lo que falta es que usted quiera. Vamos a ponernos de pie y si usted quiere vamos a rogarle a Dios que nos use y vamos a comprometernos con el Señor
a servir en lo que Dios diga que tenemos que servir.